¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Nos encontramos en este caso, como ven, en un ámbito literario. Es una librería y se llama Da Vinci. La pueden encontrar en las inmediaciones del Palacio Legislativo, en Avenida El Libertador. Así que la recomendación y el agradecimiento a la gente de Da Vinci que nos ha permitido venir hasta acá, porque hoy hablamos específicamente de un libro, pero vamos a hablar con su autor y vamos a hablar de la temática de ese libro. Así que le quiero dar la bienvenida al señor Milton Santana. Y bueno, es un privilegio para mí tenerte acá en este espacio de entrevista. Bueno, muchas gracias. También es un placer para mí poder compartir este espacio, este tiempo en tu programa y con toda tu audiencia. Ahí va. Y bueno, el libro lo tenemos acá. Yo sé que es un plano un poco distante, pero es el libro de Julio Sosa, de Milton Santana. Acá está el autor, Para que sepan cómo soy, así se llama, y acá lo tenemos en exhibición. Un libro que nos habla de un Julio Sosa que este febrero cumpliría 100 años. Sí, exactamente. El 2 de febrero, Julio Sosa está cumpliendo 100 años y bueno, se va a hacer una serie de homenajes, celebraciones, porque no todos los días se cumplen 100 años, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Y cómo aún se lo recuerda con este cumpleaños, aunque él vivió tan pocos años, de alguna manera, ¿no? Exacto, pero esto demuestra la vigencia que tiene, porque Sí. hablamos de Julio Sosa en presente, y no es porque sí, sino porque, bueno, Julio Sosa está presente, quizás está presente mucho más en la Argentina que en Uruguay. Allí en Buenos Aires, sobre todo, lo mantienen vivo permanentemente, pero bueno, en definitiva, Julio Sosa sigue estando junto a nosotros. Bueno, pero antes de hablar de Julio Sosa, quería hablar un poquito de vos y de cómo te acercaste a esta pasión por el tango, porque llevas muchos años investigando, cómo te acercaste a la investigación también, has investigado sobre Gardel, Exacto, también sí. sobre Julio Sosa, que ya vamos a hablar, pero ¿cómo fue que te acercaste y cómo es que elegís estas figuras emblemáticas, ¿no? Gardel primero, pero también cómo elegís a Julio Sosa, que te llamó la atención de él. Sí, bueno, esto es un proceso de muchos años, de mucho tiempo. Siempre el tango es un... Yo lo que menciono es esto. Nosotros somos hijos del tango porque el tango surge de una fusión de culturas y de ritmos, sobre todo de la inmigración y del criollo. Esa mezcla con alguna otra etnia más, evidentemente, pero en definitiva, entre el criollo y el inmigrante es que surge la mezcla, esa fusión de culturas y de ritmos. El tango es eso. Nosotros somos hijos de la mezcla de criollos e inmigrantes. Bueno, de hecho nace en esta zona justamente, que es donde estamos todos los hijos de inmigrantes, ¿no? Exactamente. En aquel entonces los mismos migrantes, porque eran generaciones atrás. Exactamente. Pero en definitiva, nosotros somos eso, somos el tango. Claro. El tango es lo que más nos representa. Y además estamos y digo, ya que tú lo mencionaste, estamos en Avenida Libertador, a una cuadra del Palacio Legislativo. Bordeando, dando vuelta el Palacio Legislativo hacia el otro lado, una cuadra más, en un rancho, allá por 1866, nace el tango. Mira, ¿en dónde estaría ahora qué? Y ¿El MAM o qué? no, eso es un poco Más antes, acá. donde era la vieja fábrica Alpargatas, Claro. por esa zona. Pero es medio cerquita el MAM, ahora han hecho edificios, me parece. Exacto, ¿no? sí, pero por allí. Sí. Pero es decir, estamos en pleno lugar donde nació el tango. El tango, si bien nace de alguna manera en forma simultánea en Rosario, Argentina, Buenos Aires y Montevideo, porque eran los puertos, pero tenemos una fecha concreta que en diciembre de 1866 el tango surge en Montevideo. Entonces, estamos en un barrio de tango, debería ser un barrio de tango. A mí siempre me apasionó la historia y sobre todo la historia nuestra y sobre todo, más allá de eso, yo como siempre digo, el lado B de la historia. Porque nosotros hemos aprendido la historia que nos han enseñado, pero hay mucha cosa que no se ha contado y que se sigue encontrando. Entonces, bueno, buscando ese lado B, es que digo, bueno, vamos a buscar el origen del tango realmente, cómo es, cómo surge. Y luego, bueno, aparece la figura de Gardel. ¿Y por qué me llevó a Julio Sosa? Porque yo siempre menciono esto, Gardel es incomparable. No hay ninguna figura del tango que pueda estar a la altura de Gardel. Sin embargo, sí a Sosa de alguna manera se lo ha comparado con Gardel. Tiene como aparte algunos paralelismos, ¿no? Tiene muchos paralelismos, pero incluso me han preguntado muchas veces,
Gardel o Sosa. Y digo, no, Gardel y Sosa, no podemos decir uno u otro, es uno y otro. ¿Por qué? Porque Gardel inventa el tango canción. Mi Noche Triste. Mi Noche Triste. Claro. Y cuando el tango se moría, Julio Sosa lo resucita. Claro. Entonces, de alguna manera están conectados. Y de alguna manera era la otra figura importante en el tango para poder profundizar e investigar. Nosotros, digo, no lo hemos llevado a una publicación, a un libro, pero hemos hecho otras investigaciones con respecto a lo que es el origen del tango, el tema de la comparsita, bueno, en fin, la historia misma del tango. Pero sí lo hemos llevado, repito, al papel, digamos, bueno, tanto el de Gardel como en este caso el de Julio Sosa. Ahí está. Y Julio Sosa, ¿qué es lo que más te impacta de la voz, la forma de presentarse, la historia de él, el niño, no sé, qué es lo que de su persona o su personaje, ya a esta altura histórico, te impacta más? Julio Sosa es un personaje muy complejo, muy complejo, muy complejo, desde el momento, y ahí tenemos un paralelismo con Gardel, desde el momento de su gestación, digamos así, cómo llega al mundo, todo lo que él vive, de la manera que lo vive. Si bien la voz de Julio Sosa es una voz muy particular y única, a mí lo que me impacta más es la interpretación. Eso, a mí también. Yo acá en el libro, muchas veces cuando uno investiga y escribe sobre alguien, bueno, puede ser sobre su obra, puede ser que sea un autor, un compositor. En este caso, él, si bien escribía, es más, en algún reportaje él mencionó que le gustaba más escribir que cantar, pero en definitiva, la interpretación es lo que surge de Julio Sosa y es el punto más importante. Cómo logra interpretar y cómo logra, incluso algo más. Es muy difícil para un cantante meterse con el repertorio de Gardel, porque hay que lograr interpretarlo. Es más, Julio Sosa decía, hay muchos que cantan el repertorio de Gardel y terminan imitándolo. Claro. Y queda en el oído del público y en la mente. No, se acuerdan de Gardel y no del intérprete. Entonces, para interpretar a Gardel hay que tener una gran personalidad y marcar su propia versión. Y Julio Sosa lo hizo. Acá está toda la discografía de Julio Sosa, y el 42% de la discografía de Julio Sosa es repertorio gardeliano. Es un disparate de cantidad de temas. Y hay algunos temas que realmente bueno, están a la par de la interpretación de Carlos Gardel. Entonces, creo que ponerlo en valor a Julio Sosa, aprovechando como excusa sus 100 años, me parece que es importante para que aquellos que lo conocieron, que lo han escuchado, bueno, lo puedan recordar y lo puedan revivir. Y las nuevas generaciones puedan conocer quién es realmente, quién fue Julio Sosa. Milton, ¿está tu libro en librerías? Están en todas las librerías. Está disponible, no está agotado en este momento, o sea que si alguien ahora le ataca la curiosidad, escuchándonos hablar, dice, bueno, voy a ver qué discografía, o quiere investigar un poquito más sobre la historia o la vida de Julio Sosa, puede ir a cualquier librería en Montevideo y el interior, la gente que nos escucha del interior. Sí, también. Y si no, bueno, seguramente pueden pedirlo. Pero hay disponibilidad, algo más, en este libro, como era la interpretación, era la vida de Julio Sosa y la interpretación. Entonces, además de la discografía, está también en los autores que él grabó. O sea, sobre todo los autores que más temas les grabó. ¿Y por qué? Porque también hay una conexión entre los autores y Julio Sosa, la forma de ser de uno y de otro. Está también la cantidad de temas que él ha recitado, porque él o colocaba un recitado, cierto, o alguna parte de la estrofa la hacía recitado. Entonces también hay un análisis de todos los recitados de Julio Sosa. Claro, yo por ejemplo he hecho Madame Yvonne, interpretado, y él es el que le agrega un recitado al comienzo, que es muy interesante, porque le da mucho contexto también a la letra después. Exacto, sí. Además, la versión de Julio Sosa tiene una visión diferente a como Cadícamo, que conocía la historia de Madame Yvonne, logra escribirle. Hay como 3 o 4 versiones de quién era Madame Yvonne, y Julio Sosa le da su propia versión. Pero en definitiva eso quizás es para otro momento, porque está relacionado con Gardel, pero Madame Yvonne existió, y había una Madame Yvonne que vivía acá en Montevideo, ¿no? Ahí está.
Bueno, interesante eso, ¿no? Como para estudiar la interpretación que tuviste que hacer como investigador, hablar con musicólogos o hablar con gente que lo escuchó cantar o con, bueno, quizá los autores, bueno, podés recurrir a algún registro y saber cuáles son, pero para ahondar en la interpretación, que es un tema que te interesa. Sí, no, el tema es, más allá de que fue un poco de cada uno de esos puntos que tú mencionaste, también está el hecho de que yo al ser profesor de técnica vocal, Claro. y además yo dar clases de interpretación del tango, bueno, estoy en el palo de alguna manera. Sí, claro. Y obviamente, es decir, uno de los referentes es la interpretación de Julio Sosa, la cual yo he estudiado, como la de Gardel también. Entonces digo, bueno, por ese lado es que yo pude profundizar un poco más. ¿Qué otras cosas encontraste en la investigación en general de Julio Sosa? Testimonios, archivos, entrevistas. ¿Qué nos podés contar en ese detrás de escena del libro, digamos, que es por el caminito que anduvo el investigador? Claro, sí. Me llamó la atención que siendo un personaje tan importante del tango, en primera instancia, apenas había 4 libros sobre Julio Sosa. Ajá. Escasísimo. Y prácticamente estaban agotados. Se puede encontrar alguno de pronto usado en alguna feria, pero no mucho más. Entonces, había no había una bibliografía como de pronto existe con la de Gardel, que más allá que uno pueda tomar información, después uno tiene que hacer la investigación de escritorio y la de campo, porque Claro. la de campo es la que importa, es decir, lograr las entrevistas. Y que coincida un dato con el otro, me imagino. O sea, hay que filtrar mucha información. Bueno, pudimos hacer varias entrevistas, hubo que hurgar mucho, o sea, tanto en la investigación de campo con las entrevistas. Una de las cosas que a veces parece que es mínimo, pero es muy importante y que lo vemos de pronto en otros autores o en algún documental. Yo tenía la necesidad de ir y estar, por ejemplo, en la casa donde nació Julio Sosa, y estar y sentir. En Las Piedras. En Las Piedras. Había que estar y sentir. De pronto en silencio, solamente sentir. ¿Quién vive ahí ahora? No, está abandonada. Lamentablemente tiene una placa que dice aquí nació Julio Sosa, pero es una casa que está abandonada y tapiada. Qué lástima, que ¿no? debería ser un museo. Sí. Pero bueno, esto pasa en nuestro país. Sí, sí. Entonces, es decir, el sentir. Había un libro que se estudiaba en el liceo, apreciación musical. Sí. Y allí había ¿De Ayestarán? No, de Cerveto. Ah, ahí va. Había una frase que ahí decía, para conocer de épocas hay que conocer de espíritus, es decir, del espíritu de la época, ¿no? Del contexto. Entonces uno tiene que, cuando yo digo hacer investigación de campo, más allá de hurgar y de investigar y de entrevistar personas, es sentir, aunque hayan pasado 90 años, ¿no? Ir a ese lugar y sentir. Claro. Porque uno ahí... ¿Cómo sería esto hace 100 años atrás? ¿No? Eso también hace, digamos, nos abre muchas puertas y ayuda mucho a luego poder transcribirlo. Entonces, bueno, el lugar donde nació, pasar por lugares donde sabíamos que había estado, bueno, y estar en el cementerio, estar en el mausoleo donde está allí él, bueno, todo eso es como que a uno le da algo más, conocer el contexto. También hay un museo de Julio Sosa en Las Piedras, donde existe la documentación de él. Entonces digo, bueno, estuvo bueno también poder tocarlo de alguna manera, ¿no? Uno tiene que sentir eso, como decía esa frase, sentir el espíritu de la época, ¿no? Sí, claro. Y es un poco eso. ¿Y dificultades tuviste en la investigación? ¿Alguna cosa que sea la que no puedas acceder? No, ningún problema. Además, había un tema que era candente, porque en definitiva en los corrillos siempre se supo de que Sosa no era hijo de Luciano Sosa, que no era el padre biológico, y teníamos el nombre obviamente de quién era el padre biológico, y había que ir a la fuente, y fuimos a la fuente, no tuvimos ningún problema. Nosotros entrevistamos a Marcos Carámbula, que fuera intendente en 2 periodos en Canelones, y él nos confirmó realmente quién era el padre de Julio Sosa, el padre biológico, Lisandro Carámbula, juez de paz de Las Piedras en su momento, obviamente perteneciente a la familia,
no solo confirmó la historia, sino que autorizó a publicarla y además luego él escribió el prólogo. Ah, qué bueno. Entonces, yo creo que eso es una reafirmación de que lo que estamos diciendo, bueno, tiene el peso... la rigurosidad. La rigurosidad y el peso realmente de que la familia aceptó y aceptó declararlo en este momento, ¿no? Y bueno, sí, si bien, como lo mencionó el propio Carámbula, dice, para nosotros sigue siendo Julio Sosa el canario de las piedras, ¿no? Ahí va. Sí, porque bueno, se fue también en su vida constituyendo como Julio Sosa. Exacto. Y fue armando su vida como pudo hacerlo, digamos, con esa identidad que le dio su padre adoptivo también. Exactamente. Ahí está. Vamos a ir a una pausa musical. En este caso yo te quiero regalar un tango que bueno, cantaba Julio Sosa, que es el tango Nada, de Horacio Sanguinetti, que bueno, también es difícil encontrar hoy día para la tecnología de televisión videoclips de Julio Sosa o la calidad que se requiere, así que vamos a recurrir quizá a algún archivo antiguo, pero vamos a escuchar música actual. En este caso te lo regalo y después vamos a ver si traemos algún otro cantante también actual con temas que cantaba Julio Sosa. Cómo no, muchas gracias. Gracias. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yoyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. Arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Mis amigos, estamos en el corazón del tango de Montevideo. ¿Por qué decimos? Porque el señor Milton Santana nos confirmaba que en esta zona donde estamos, en Librería Da Vinci, cerquita del Palacio Legislativo, por ahí nomás, del otro lado del palacio, nace el tango aquí en Montevideo, donde eran antiguas fábricas de alpargatas. Algunos
con algunos años como yo se deben acordar de ese edificio que hoy son apartamentos muy lindos y qué sé yo, pero cerquita el MAM, por ahí, si, digo, como para referenciar a la gente que visita Montevideo y que de repente no conoce tanto la zona. Bueno, quería preguntarte, ¿qué imagen hoy tenés? Después de haber investigado, después de todo hoy, si te preguntara qué imagen tenés de Julio Sosa. Sí, yo creo que era, es decir, cuando uno comienza una investigación, tiene una idea. Claro. Tiene una idea que es la que uno trae consigo. En la medida que uno profundiza, dice, bueno, quiero ver realmente hasta dónde llegamos. Y yo justamente esa pregunta, de alguna manera, cuando estábamos trabajando con el editor me dice, quiero que escribas un epílogo y que cuentes qué fue lo que realmente te encontraste. Y yo creo que me encontré con lo que yo esperaba. Bien. No, confirma la hipótesis, digamos. Totalmente, sí. Es decir, lo que uno pensaba, lo que uno sentía, bueno, era eso. Y lo logré confirmar, ¿no? Buenísimo. Pero ¿y qué es? Es un hombre, repito, con muchas complejidades, que vivió una vida vertiginosa. Intensa, ¿no? Porque muy intensa. 38 era que tenía cuando murió. Años. Fíjate que un muchacho joven, sí, de alguna manera, con una carrera por allá arriba. Totalmente. Que era, es decir, cuando él no tenía la posibilidad de estar bien desde la fama, él ansiaba llegar a tener esa fama. Y cuando conseguía el éxito no lo podía disfrutar porque de alguna manera estaba amargado por todo lo que le había pasado. Entonces tenía esos bajones, esos altibajos permanentes. Es decir, nunca pudo disfrutar, digamos, 100%, porque siempre había algo que lo tiraba hacia abajo. Un dejo depresivo, me quedo pensando, ¿no? Como consecuencia de alguna manera de una vida que a veces compartes de la vida que uno no comprende. ¿Por qué le tocó estar ahí? Bueno, por eso yo quería para entender hay que conocer. Claro. Está escrito en el libro, está publicado, todos los problemas de alguna manera que tuvo. Pero tú fíjate una cosa, él tiene el accidente el 24 de noviembre de 1964. Un día antes, el 23, le hacen una entrevista y él dice, Carlos Gardel fue muy oportuno para morirse, porque murió en plena fama. Claro. Y nadie escuchó el desgaste de su voz y la decadencia de su voz. Sí, la decadencia, tal cual. Pero ahí agrega, a mí me gustaría, dice Sosa, morir igual que él. No en el lecho de enfermo, sino en el apogeo. Estrellado con un auto. Buah. No dijo con un avión, dijo con un auto y con un auto se murió. 24 horas después tuvo el accidente y 2 días más tarde muere, ¿no? Monitorio, ¿no? Lo de... Sí, acá hay un anexo en el libro que lo escribió Jamil Nazabay, que es un investigador y que es psicólogo, y él le hace un psicoanálisis a Julio Sosa. Ah, mirá, como post-mortem, digamos. Exacto, y podemos de alguna manera pensar que quizás pueda haber sido un suicidio encubierto, ¿no? De alguna manera. Una cosa inconsciente. Sí, porque él, es como que de alguna manera él fue a buscar algo, ¿no? Algo más de la forma de vivir. Claro, como que iba al límite o algo así, arriesgando la vida. No es que diga, me voy a conscientemente ir a matar, sino que inconscientemente ponía en riesgo su vida en esa vertiginosidad que tenía. Exacto. Tremendo. Bueno, algo del apellido dijiste, del misterio, ¿no? De su origen, pero ¿cuánto de ese origen incide en este intérprete maravilloso que es Julio Sosa? Sí, él se sabía un hijo bastardo. Ajá. Qué fuerte eso, ¿no? Para hoy, decir hijo bastardo es una expresión fuertísima, pero antes era como naturalizado. No, incluso yo he recibido algún mensaje, dice, no se puede decir bastardo. El tema es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados que en las películas bastardo significa, es un insulto. Bastardo es hijo extramatrimonial. Claro. Entonces, es simplemente eso, era un hijo bastardo, era un hijo que nació fuera del matrimonio. Y son momentos históricos distintos. Hoy capaz se cuestiona más un término así, porque bueno, se le da otro significado, capaz. Claro. Sí. Como vos decís, más de insulto o lo que fuera. Y antes... Pero era lo que es. Claro. Y él se sabía, y eso lo afectó muchísimo. Incluso siendo niño, de alguna manera fue ninguneado por otros niños. Viste que los niños son, de alguna manera dicen las cosas sin filtro. Y eran muy pobres, y de pronto, vos que sos tan pobre, pedile a tu padre que te compre zapatos, para tu padre el otro, ¿no? El biológico. Entonces, como que sabían los amigos. Sí, se sabía, de alguna manera se sabía. Si bien
A ver, Las Piedras en aquel tiempo era un pueblo chico. Claro. Pueblo chico se conoce todo, ¿no? Claro, O sea, claro. nos conocemos acá en Montevideo, que es mucho más grande y más Sí, o menos, sí, sí. bueno, entonces, y sobre todo las cosas malas corren como reguero de pólvora realmente, ¿no? El chusmerío Sí, sí, avanza sí, sí. rápidamente. Y el bullying siempre existió, ahora le Exacto. llamamos bullying, pero bueno, antes Sí, sí, no sí. tenía ese nombre, pero los gurises, Pero estaba. claro, no tienen filtro en ese sentido. Exacto. Entonces eso lo afectó Lo marcó, muchísimo, le dolió. lo marcó, lo Claro, marcó. Es claro. más, hay un poema, él escribe un libro que incluso tiene una connotación, porque el libro lo titula, un libro de poemas, 2 horas antes del alba. Y en verano, 2 horas antes del alba, es más o menos a las 3 de la mañana. Sí, un poquito menos, porque empieza a clarear 4 y pico, Claro. 4 y media, 5 menos. Así que entre 2 y media y 3 son 2 horas antes del alba. Él muere más o menos en esa, él tiene el accidente más o menos en Qué esa hora. coincidencia también, otra más. Pero además Está lleno como de esas joyitas ahí que hace la historia más mítica todavía, ¿no? Y si hay tiempo, yo acá pongo un poema, Ajá. se llama El Error. Si tú me permitís, ahí tenemos un tiempo para poder leerlo. Sí, claro. Porque es terrible y ahí con esto nos vamos a dar cuenta y la audiencia se va a dar cuenta, van a poder comprender todo lo que él sufría por ser un hijo bastardo. Tremendo, en lo que él escribe, claro, lo deja ahí, lo deja como un legado. Vamos a ir a ese, si querés buscarlo, porque en cualquier momento lo leemos, pero te iba a preguntar por su ida a Buenos Aires. Él de alguna manera, esa ida al vecino país y a Buenos Aires, le marca un antes y un después en su trayectoria artística, ¿no? Sin duda. Sí. Él cuando era niño se sentaba en el cordón de la vereda y decía, yo voy a triunfar, voy a cantar, voy a triunfar y voy a llegar a Buenos Aires y bueno, y lo cumplió. Porque antes de ir a Buenos Aires a cantar, bueno, estaba la televisión, tenía otro protagonismo que hoy no tiene. Claro. Y era como, bueno, realmente símbolo del despegue, ¿no? Sí, sí, sí. Él quería cantar y triunfar en Buenos Aires y lo consiguió. Y lo consiguió en base a su forma de ser, a su forma de cantar, a su forma de interpretar. No nos olvidemos de que las orquestas prácticamente, bueno, existían y funcionaban para que la gente bailara. Y él estaba el estribillista, que era el cantante que cantaba el estribillo nada más, porque era la orquesta que tenía preponderancia y el cantante cantaba el estribillo, no cantaba toda la canción. Algunos sí cantaban, o de pronto eran introducciones muy largas y después ya empezaba a cantar. Y cuando Sosa empieza a cantar en su primera orquesta en Buenos Aires, la gente dejaba de bailar para escucharlo. Claro. Se tenía algo diferente. Un magnetismo, ¿no? Exactamente. Algo que la forma de cantar, de interpretar, es lo que la gente paraba y lo escuchaba. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó su carrera, que fue meteórica. Fueron 15 años. 15 años, nada más, y con un futuro que no sabíamos, es decir, no tenía techo. No se sabía hasta a dónde podía parar, pero bueno, eso va a quedar. Se cortó ahí. Se cortó ahí, exactamente. ¿Tenés el Sí, cómo no. Este poema se llama El Error y forma parte de lo que escribió Sosa, el libro 2 horas antes del alba. Él dice así: el erótico error de mis padres me dio luz. Yo me llamo fracaso. Es mentira que tengo otro nombre, por más que lo diga, lo grite o lo ladre, el severo y absurdo papel de un juzgado. Fui un orgasmo fatal de un momento. Fui un instinto morboso y malsano. Y pasé de mi padre a mi madre por un tubo convulso y enfermo una noche hace ya 30 años. Qué fuerte, ¿no? Pude estar encerrado en el vidrio de la feria brutal de algún sabio. Por error he nacido y existo, sin poder ayudar a la ciencia, conservado en el fondo de un frasco. Pude ser una obra suprema de monstruosa fealdad, una bestia, pero tengo un defecto que impide consumar tan macabra belleza. Y es que en mí, tan deforme y enfermo, puso Dios con crueldad manifiesta la espantosa salud de un cerebro. ¡Oh! Tremendo. Bueno, esto es lo que Sosa pensaba de su existencia. De su existencia. Tremendo. Entonces, por eso digo, hay que lograr entender
comprender. Lo que pasaba por su corazón, ¿no? Exactamente. Por ese cerebro que él dice que Dios le da, y también por lo que él sentía, ¿no? Por las emociones, impresionante, Exacto. Lo que sentía sobre su propia existencia. Sí. Por eso es que las personas son de una manera, pero hay que lograr entender el por qué. Claro. ¿Qué les pasó para que actúen? Llegaran a ser así. Exacto. Bueno, dos personas ahora pensaba en Gardel y en Sosa, los dos los estudiaste vos, los investigaste, con historias, bueno, los dos brillantes en el arte que nos entregaron, que nos regalaron durante su vida, los dos mueren jóvenes, y los dos con historias así, Similares, de alguna manera, porque Gardel también, ¿no? Con toda su historia, Escayola, las hermanas, todo lo... Cómo llega al mundo, cómo pasa con sus cuidadores, que la francesa, que lo cuidaron en Montevideo, en fin, de mano en mano. Hasta yo creo que en algún momento vos contabas en el actual INAU, digamos, el Consejo del Niño, o sea, una vida también que para cualquier niño hoy diríamos, pobre gurí, las consecuencias que le va a traer, ¿no? ¿Cómo en este paralelismo, ¿no? de estas dos vidas, qué pensás vos que tienen de similar y qué no? Porque deben tener cosas distintas, también rupturas, ¿no? Que no son... Sí. Cada uno de ellos, obviamente que fue hijo de su época. Ajá. Gardel respondía a su época, evidentemente, y él de alguna manera formó lo que es el perfil canchero, del tipo canchero, del porteño canchero, del montevideano canchero. Los hombres... Todos querían parecerse a Gardel y las mujeres todas admiraban a Gardel. Claro. Algo similar pasó con Sosa. Las mujeres también admiraban a Sosa y los hombres querían ser como Sosa de alguna forma. Es decir, ambos rompieron con el tema de la diferencia de géneros y eso es el primer punto. Pero existe una conexión podemos decir invisible entre Sosa y Gardel. Cuando Julio Sosa cumple 12 años, él lo relata y yo tomo ese relato. Él dice, bueno, era un domingo, la madre había hecho el almuerzo, los tallarines del domingo, y el padre le dice, bueno, hoy vamos a ir al cine. Él ya había terminado la primaria, justamente, bueno, era con 12 años terminaba la escuela. Y bueno, fueron al cine moderno de Las Piedras, y cuando Luciano Sosa entra en el cine le dice, bueno, ahora te voy a presentar a Gardel. Y fueron a ver la película El día que me quieras. Tremendo, que se vio fascinado cuando lo vio. Y cuando terminó la película, Sosa con 12 años dice, yo quiero ser como ese señor. Y a partir de ahí empezó a admirar a Gardel de una manera que, bueno, que creo que fue el cantante que más ha cantado temas de Gardel, más ha grabado y más le dio su impronta y su versión. Es decir, cuanto más lo admiraba, también más hacía su propia versión, distanciándose, ¿no? Generando que si nosotros escuchamos a Madame Yvonne por Gardel y por Sosa, los separamos perfectamente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su versión y cada versión es válida. Y hay muchísimos tangos que los cantó uno y los canta el otro y los podemos separar perfectamente. No hay... Sí, Mi Noche Triste, por ejemplo, hacen una versión bien diferente. También, totalmente. Y todos los tangos que ha cantado de alguna manera Sosa del repertorio gardeliano tienen su impronta. Y creo que eso es muy válido, porque en definitiva marca la fuerte conexión que tenía, pero marca la diferencia en su versión. Ahí está. Y ese es el valor agregado que tiene Sosa. Bien. Yo te voy a invitar a otra pausa musical y a la tanda, y hablábamos de traer cantores contemporáneos en esto, bueno, de la producción audiovisual, y pensé en Tabaré Leyton, pero ¿en qué tema? En Tengo Miedo, porque tengo entendido que fue bien importante para Sosa cuando llega a Buenos Aires, ¿no? Exactamente, sí. ¿Es el que él canta para audicionar? Claro, que hay una anécdota ahí, porque él llegó, él quiere que lo escuchen, y se presenta en la orquesta de Franchini Pontier. Pero cuando llega ya estaban todos guardando los instrumentos, ya se iban, y él de alguna manera insiste para que lo escuchen. Entonces, bueno, al final dice, bueno, está bien, lo van a escuchar, acomodan allí algunos instrumentos, y dice, bueno, ¿qué va a cantar? Y Sosa le dice, tengo miedo. Y
Y Pontier Pensó que tenía miedo. le dice, no, no, tranquilo, quédese tranquilo. No, no, dice, tango mío es el tango que voy a cantar. Tango, que voy a tener miedo. Y ahí Claro. se rieron los dos y a partir de ahí nació una gran amistad. Claro. Así que bueno, por eso Tengo Miedo es un tango icónico también para Julio Sosa. Exacto, por eso lo elegimos y acá va Tabaré Leighton entonces. En la timba de la vida me planté con 7:30, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio. Pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y su errante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timba, copetines de vicioso y cariños pasajeros, besos falsos de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más ancho que un hombre pueda tener. Hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no venga a turbar en mi dulce paz, que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Yo te ruego que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamullo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Gabriel Federico. Muy bien, nos encontramos con Milton Santana. Él es autor del libro de Julio Sosa, sobre la vida de Julio Sosa, que se llama Para que sepan cómo soy. Acá lo señalo porque lo tenemos en la mesa. Y recién nos leía un pedacito que él puso en el libro de un poema de Julio Sosa, donde retrata muy bien un sentir interno de este cantorazo uruguayo que cumpliría este 2 de febrero 100 años. Y por eso creo que todos de acá a la vuelta, por lo menos, o en, no sé, en los lugares tangueros del Uruguay, lo recordarán durante todo el 2026, porque no es una fecha menor, digamos, ¿no? No, por supuesto. Además,
nosotros estamos organizando un certamen Ajá. de canto que se va a llevar a cabo el 5, 6 y 7 de febrero en Las Piedras, Ajá. en el pabellón del Bicentenario, en el Parque Artigas. Creo que habló cuando estuvimos entrevistando al director de Cultura de Canelones, justamente nos contó acerca de este certamen. Bien, ya están cerradas las inscripciones ya. Hay un buen número de participantes, no solo del Uruguay, sino que van a venir de Buenos Aires. Por eso yo mencionaba al principio que Sosa está muy, muy firme en el corazón y en la mente de los argentinos, porque van a venir participantes digamos, a competir en este certamen. Así que, bueno, va a ser un certamen internacional. Te iba a preguntar por algo que, bueno, es como la parte más trágica que, bueno, toda la vida de él fue un poco trágica, pero el final, esto que vos decías hoy, ¿no? Que lo anunciara y que fuera un accidente tan repentino. Realmente, me imagino los seguidores, ¿no? De Julio Sosa, habrán quedado todos en shock con una muerte así. Sí. Fue realmente terrible lo que ocurrió, cómo repercutió en el público. Y luego tenemos lo que fue el velatorio, que fue el velatorio en la Luna Park. Impresionante. Impresionante. Y el cortejo fúnebre, tenemos que pensar que hubo tres grandes, que fue Eva Perón, Gardel y Sosa. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Acompañaron el féretro, y pasaron horas y horas. Llegaron al cementerio a las 10 de la noche, porque no podían llegar antes, ya estaba cerrado. Por la cantidad de gente. Estaba cerrado el cementerio, tuvieron que dejar un depósito, volver al otro día. Es decir, fue una cosa impresionante. En el velatorio estaban todos, obviamente, sorprendidos y compungidos. Y Aníbal Troilo, Pichuco, yo hoy mencioné que, bueno, Sosa de alguna manera resucitó el tango, porque cuando a mediados de la década del 50 empiezan a florecer los nuevos ritmos, el rock and roll, y luego A ver, yo siempre digo esto, para una empresa disquera que veía que comercialmente era mucho más fácil grabar en Londres con una banda como los Beatles y vender en todo el mundo discos, que grabar en Buenos Aires y que lo compraran solamente en Buenos Aires. Una orquesta enorme aparte. Y en Montevideo, ¿no? Entonces, era mucho más rentable. Pero Sosa se paró firme y frenó de alguna manera, porque la juventud, si bien seguía los nuevos ritmos, también de alguna manera seguían a Sosa. ¿Era época del Club del Clan? El Club del Clan. El Club del Clan, vamos a entendernos, fue una fotocopia de los ritmos que funcionaban. Sí, del rock, las derivaciones. Bien. Pero lo que yo iba a mencionar es que justamente en el velatorio había muy poco trabajo en el tango, y gracias a Sosa, entonces Pichuco mencionó, dice, gracias a Sosa pudimos comer todos estos años, porque pudieron tener trabajo. Entonces también era reconocido por sus pares, por cantantes o por músicos, de que, bueno, gracias a él y gracias a su impronta y a que se paró firme y a que ayudó para que el tango se mantuviera, bueno, todos tenían trabajo. Claro. Y que el tango siempre se ha dicho, porque de tanto en tanto se dice el tango se muere y el tango resucita, y el tango muere y el tango no va a morir. Tiene sus variantes, capaz sus renovaciones, ¿no? Exacto, pero no, el tango sigue estando. Claro, el tango siempre vivirá. Siempre vivirá, exactamente. Y eso de que te espera y todo eso parece que es verdad, porque vamos avanzando en edad y nos va gustando cada vez más toda la cultura tanguera, ¿no? Eso también es cierto. Porque en definitiva el tango es la vida misma, el tango es eso, y más allá que sea una frase repetida, el tango te cuenta lo que es la vida y lo que son los sentimientos y las emociones. Exacto. Y uno los puede entender más de repente con determinada madurez que antes, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, estaba pensando en todos estos detalles que nos has ido dando, ¿no? Lo de la muerte, lo de la premonición, lo de las cosas tan similares con Gardel. Genera un mito, ¿no? De alguna manera, ¿hay un mito formado sobre Julio Sosa? Sí, hay un mito que obviamente existe, quizás no es tan masivo, porque Julio Sosa como que de alguna manera, repito, ha ido quedando, no en el olvido, pero medio de costado, ¿no? Pero el mito está en aquellos que lo conocen, obviamente sí. Pero también ocurre algo, ¿no? Lo de Gardel, de alguna manera, se prioriza
mucho más el tema de la muerte de Gardel, ¿no? Cómo fue lo que pasó, bueno, en fin. El avión, todo. si se encontró, si no se encontró, Claro. ¿no? Hay Exacto, muchas, sí, como hay mitos también, más allá de las investigaciones rigurosas que existen, sobre el tema de su origen, ¿no? Cómo se generan diferentes historias, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En el caso de Sosa, la gente, los más allegados que aún todavía viven y con el cual hemos consultado, no es tanto el tema de lo que le pasó, sino está el recuerdo vivo de cómo era Sosa con ellos. Ah, mira. Y eso es algo como que ellos lo llevan adentro. Sí, nosotros nos encontrábamos con Julio y entonces nos decían... todavía es reciente, porque 100 años deben haber amigos quizás... Sí, todavía hay gente que vive, que compartió con Julio Sosa, ¿no? Claro. Entonces, que son menores, obviamente, pero que están. Sí. Y además, la generación siguiente, digamos, escuchó de esos que eran los contemporáneos de Sosa. De los de primera línea, digamos. Exacto, y lo llevan muy adentro también. Entonces, es como que Sosa se mantiene vivo y no hay tanto que pensar ni en su nacimiento ni en su muerte, sino en lo que era Julio Sosa como ser humano, en los chistes, en los cuentos que contaba, bueno, en fin, cómo era él como figura, ¿no? Claro, en ese sentido, tu investigación ahí tiene otro respaldo, claro, al ser más cercana en el tiempo que investigar a Gardel, que es de más años atrás, ¿no? Exacto. Por eso yo decía hoy, cuando se habla de Julio se habla en presente todavía. Claro, claro. Se sigue hablando en presente. Sí, sí, tal cual. Creo que te escuché a vos decir que fue novio de Olga del Grossi. Fue novio de Olga del Grossi. Sí, acá está también. Digo, a ver, hay muchísima cosa que no hemos comentado, datos y, bueno, y entrevistas. Fueron después de una turbulencia sentimental muy fea que tuvo Julio Sosa, realmente él pudo tener la novia de la juventud, la encontró en Olga del Grossi. Claro, porque él se casó chiquito. Con 16 años. Claro. Adolescente, lo que hoy sería un adolescente, sí, sí. Y ponerle que en aquel entonces eran niños. Salían a trabajar más temprano, él trabajó de niño, ¿no? Sí. Pero igual era. Pero igual. Claro. Y bueno, y Olga me contaba, dice, nosotros paseamos por la calle General Flores, dice, cuando General Flores era en otra época que era muy diferente a lo que es hoy. Ajá. Y Olga me decía, pero mirá que no pasó nada, solo nos dimos unos besos y nada más. Pero bueno... En aquel entonces no era tan fácil que pase algo, porque claro, había más controles y zaguán y todo aquello, ¿no? Exactamente. Entonces dice, bueno, ellos después terminaron siendo muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y cuando hablé con Olga, ella me lo contaba y siempre con un dejo de tristeza, a pesar de todo el tiempo que pasó, el dejo de tristeza. Ella me lo contó como si Julio se hubiera ido ahora para Buenos Aires, porque él fue quien dijo a ella, mirá que me voy para Buenos Aires. Me voy. Y ella no fue con él. No, pero ella me lo contaba como si hubiera sido reciente, ¿no? O sea, cómo quedó la figura y lo que fue Julio en aquellos que compartieron con él, ¿no? Bueno, ahora este 2 de febrero cumpliría 100 años. ¿Cómo te lo imaginás vos, que lo conocés más, digamos, por la investigación que hiciste? Si hubiera vivido estos 100 años o unos cuantos, ¿cómo hubiera evolucionado? Fíjate, ese cantorazo a los 38 estaba en la cima. Sí, bueno, es lo que yo mencionaba, no tenía techo. Él murió, estaba grabando un disco, un long play, próximo, que quedó inconcluso, y tenía una gira pendiente, que iba a ser una gira por América, por España y por Australia. En aquel entonces era como ir a la luna, más o menos. Y en ese momento yo creo que ahí hubiera sido el gran despegue de Julio Sosa a nivel mundial. Claro. Además tenía ya la posibilidad para filmar otra película, entonces digo, bueno, se abría un escenario enorme para Julio, que bueno, quedó trunco. Es decir, no tendría techo. Igual le hubiera costado mucho adaptarse a los cambios, porque él era, repito, yo dije hoy, hijo de su época, y él no aceptaba los cambios. Él se paró firme frente a los nuevos ritmos por convicción, no por un tema de marketing, no, por convicción. Él consideraba que la juventud se estaba perdiendo. Él decía, se ponen a bailar, parecen monos saltando arriba de una plancha caliente, por la forma de bailar, moviendo las caderas como una bataclana. Claro. Y en un momento, en otra entrevista dice... Claro, toda la herencia de Elvis, ¿no?
de la forma de moverse de Elvis, Claro, sí, que sí. viene con otros movimientos rockeros, digamos. Exacto. Y él eso no lo entendía y no lo aceptaba. Y en un momento, repito, siempre hay que tener el contexto, ¿no? Él se amargaba mucho cómo iba girando la sociedad. Y en un momento, en una entrevista, en otra, dice, al final, si seguimos así, vamos a tener que salir todos con los labios pintados a la calle. Pero claro, si hubiera llegado ahora, vaya a saber cómo hubiera procesado tantos otros cambios. exactamente. También, ¿no? Pero digo, hay que entender la época, el contexto. Sí. Entonces digo, bueno, cada uno responde a su época, ¿no? Pero ¿Él muere en el 64? 64. Claro. Fíjate que yo nací en el 68 y ya soy media veterana, Claro. y he pasado por muchos cambios. Claro. Digamos, durante mi vida, en mi infancia, la televisión color, después la no sé qué, después hoy día ya ni televisión, es todo internet. O sea, Sí, los cambios han sido... es una generación, la nuestra, que ha vivido todo, ¿no? Imagínate si él hubiera seguido vivo todo lo que le hubiera tocado vivir. Exacto, de cambios, ¿no? Sí, el cambio mayor fue la televisión en blanco y negro, ¿no? Claro, sí. Él logró tener ese éxito porque Y el en definitiva... cine por ahí. Sí, pero él hizo un sketch en una película, nada más. Uh-huh. No alcanzó a... Pero en la televisión sí, él aprovechó el éxito, porque además estamos hablando del año 62, 63, la televisión estaba recién, era el boom. Claro. Entonces, incluso no había televisión en todos los hogares, pero bueno, él entró en todas las casas, podemos decir así. Lo eso lo ayudó muchísimo a tener el éxito. Claro. De la misma forma que Gardel usó la radio y las películas. Exacto. Para llegar a lo masivo. La forma de difusión masiva eran esas. Exacto. Julio Sosa, si bien cantaba en radio, pero él aprovechó la televisión. Claro. Y bueno, eso fue lo que... Porque además era distinto, ¿no? Ya la figura para la televisión tenía que ser otra. Claro. Su presencia y su forma de moverse también. Igual Gardel era un adelantado en eso. No, totalmente. Nos tenemos que ir, pero bueno, simplemente capaz recordar las cosas que vos tenés en la memoria o que te han comentado que van a ocurrir este año. Hablabas recién de un certamen, pero a lo mejor conocés de otros homenajes o cosas que se harán por 100 años. Sé que se están preparando algunos otros eventos, pero todavía no hay nada definido en fechas, pero sí obviamente va a ser un año de mucha celebración. En febrero, repito ahora, el 5, 6 y 7 está el certamen de canto. ¿Que la gente puede ir? ¿Es abierto? Entrada libre, sí, por supuesto. Perfecto. ¿Dónde va a ser? En el pabellón del Bicentenario, en el Parque Artigas de la Ciudad de las Piedras. Precioso lugar. Frente al shopping allí. Sí. Bueno, a partir de las 20 horas. En mayo se va a llevar a cabo una Expo Tango, la Expo Tango de mayo en la Ciudad de las Piedras, donde también se va a recordar a Julio Sosa. Pero sé que hay más actividades, se van a desarrollar más actividades celebrando este centenario, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Milton, no, por favor. por este tiempo de charla. La gente que quiera profundizar, conocer la investigación de Milton Santana, tenemos este libro que es Julio Sosa, para que sepan cómo soy. Está en todas las librerías y está en el interior también, y si no, lo manda a buscar. Hoy día todos compramos a distancia sin ningún tipo de problema. Y si hay, disculpame, si hay alguien que quiere de pronto hacer alguna consulta, porque también a veces después de esto surge, yo tengo una historia, conozco, ya sea sobre Gardel, sobre Sosa, bueno, hay un mail que es tangoysociedad@gmail.com, y bueno, ahí pueden escribir. Escriben ahí, te plantean. Exactamente. Perfecto. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. A ti, gracias. No te asustes ni me huyas, no he venido para vengar. Y mañana justamente ya me voy para no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darte de mirarte frente a frente y en tus ojos campanearme silenciosa largamente como me miraba ayer. He venido para que juntos recordemos el pasado como los buenos amigos que hace rato no se ven, acordarme de ese tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del deseo.
noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir conmigo. Y en mis sueños parecía que la santa desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en Dios. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo aquella noche lo envainé en mi corazón. Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza, unas lágrimas rebeldes las dejé en el bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallona y una tarde me largaron, pa' mi bien o pa' mi mal, y ambulando por las calles y rodé como una bola, pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron ahí, atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un recurso, estoy tan pobre. Solamente vengo a verte pa' dejarte mi perdón, te lo juro. Estoy contento que la dicha voce sobre. Voy al campo a laburarla, juntar unos cuantos pobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón.